Shalom a todos nuestros amigos y hermanos, bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion no callaré. Hoy traemos para ustedes, como es habitual, un nuevo estudio de la Parashá semanal. Esta semana tenemos la Parashá Nasó, que quiere decir levanta, que está en el libro de Números, capítulo 4, 21 hasta el 7:89. Vamos a hacer un pequeño bosquejo desde el capítulo 4, que dice el segundo censo de los levitas, en el capítulo 5 las leyes de la impureza y restitución de celos, en el capítulo 6 el voto del nazareo delante de Elohim, en el capítulo 6:22 la bendición sacerdotal, Birkat Kohanim, y en el capítulo 7 hasta el 89 las consagraciones y las ofrendas. Y como es habitual, vamos a empezar a leer la escritura en el capítulo 4 desde el verso 21, que dice así: Y habló el Eterno a Moshe diciendo: haz también el censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas, por sus familias. Los alistarás de 30 años en adelante hasta 50. Todos ellos entrarán en la milicia para hacer el servicio de la tienda de reunión. Este será el trabajo de los levitas de Gersón respecto al servicio y el transporte. Transportarán las cortinas del tabernáculo y la tienda de reunión, su cubierta y la cubierta de tejón que está encima de él, y la cortina de la entrada en la tienda de reunión. También las cortinas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que está alrededor del Mishkan y del altar, sus cuerdas, todos los utensilios de su servicio y todo lo que se debe hacer con ellos, así servirán. Bien, en estos versículos del 21 al 23, aquí se refiere a un censo. Leemos el segundo censo. La cabeza es levantada de los levitas delante de Adonai cuando uno es tomado en cuenta. Esto lo expliqué en la parashá anterior de la semana pasada, que cuando uno es tomado en cuenta es cuando entra en obediencia delante de Adonai. En Números 8:24 está escrito que los levitas debían entrar en el servicio a los 25 años de edad. Pero aquí dice que los levitas tenían que ser contados desde los 30 años de edad. ¿Por qué? Rashi nos da una explicación sobre esta aparente contradicción, que no la es, y nos explica que los levitas entraban a los 25 años para estudiar las leyes de su servicio, y a los 30 podían comenzar a ejercer el servicio. Aquí tenemos muy bien definido que hacían los gersonitas en el verso 25 y 26. Todo está ordenado de tal manera que cada clan de los levitas tenían una función para no ser mezclados, y cada clan tenía su función, y si se salían de ellas, el Eterno, escucha bien lo que te voy a decir, los fulminaba. Esto es un reflejo para la vida ministerial de hoy en día. No quiera nadie ser el hombre orquesta, porque Adonai, si te ha llamado a algo en concreto, nadie puede ser el hombre multiusos. Esto pasa mucho dentro de las iglesias cristianas y en las comunidades de Yeshua. Pues todo debe ser hecho con un orden establecido y respeto según la Escritura. Desde que Adonai te llama al servicio, llama al levita a los 25 años, son 5 años de preparación. Y luego a los 30 ya se empieza a ministrar, se empieza a servir. En el Mishkan de Moshe, esto era así: 5 años de preparación y a los 30 empezabas a servir. Así que todo debe ser hecho según Adonai nos lo ordena.
En la obediencia a la Escritura siempre encontraremos bendición. Seguimos con el verso 32. Las columnas del atrio y sus basas, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus utensilios y con todo su servicio, y les asignarás por nombre los objetos que han de transportar. El verso 32 nos da una enseñanza que debemos volver al orden y al protocolo ordenado por Adonai, de cómo y quién debe hacer el qué. Esto es para que no hubiera conflicto entre los mismos gersonitas, y a cada uno de ellos le fue asignado qué hacer y cómo hacerlos de antemano. También Rabbi Shaul nos da en 1 Corintios 12, del 12 al 30, una pequeña explicación de cómo funciona el cuerpo del Mesías. Así nos dice la Escritura, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es el Mesías, pues por un mismo espíritu todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo. Judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, entonces, ¿qué sería el oído? Y si fuera todo oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería entonces el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no os necesito. Aquí Rabbi Shaul nos enseña la importancia del cuerpo del Mesías, tal y como ha sido hecho. Y que todos los miembros del cuerpo somos importantes sin desechar a ninguno, estableciendo un orden para que el cuerpo tenga unas funciones correctas dentro de la comunidad de Yeshua y para que cada uno, según su llamado, pueda servir a Adonai de una forma correcta y digna, según Elohim lo estableció dentro del cuerpo del Mashiach, cada uno con su don, a llevar a cabo para la gloria del Santo bendito sea. También Rabbi Shaul nos describe un poco más sobre esto en Efesios 4:16, que nos dice así: el Mesías, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Con esto aprendemos que la cabeza del cuerpo es Yeshua HaMashiach, donde todo el cuerpo está sujeto a él uniformemente, del cual recibimos todas las partes órdenes de la cabeza y obedecemos, para poder recibir un crecimiento adecuado, una funcionalidad adecuada a cada miembro para que seamos edificados en su amor. No podemos ignorar la importancia de organizar cada detalle en un pueblo, una congregación, una empresa o en una casa. Así que cuando la casa está desordenada es porque hay falta de organización y falta de disciplina para cumplir las normas. Para poder tener una casa en orden es necesario que cada objeto tenga su propio lugar y no haya una mezcla de todo.
lo cual puede llegar a confundir al creyente y desviarle del servicio al Eterno. Seguimos con el 436. Y los enumerados por sus familias fueron 2.750. De los 8.600 levitas de la familia de Kehat, podían servir 2.750. El 440 nos dice así: los enumerados por sus familias, por sus casas paternas, fueron 2.630. De los 7.500 levitas de la familia de Gersón, podían servir 2.630. El 44 nos dice: los enumerados por sus familias fueron 3.200. De los 6.200 levitas de la familia de Merari, solo podían servir 3.200, que son un 52%. Y en el verso 47 y 48 nos dice lo siguiente: de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que podía alistarse para servir y hacer el trabajo de transportar la tienda de reunión fueron 8.580. De los 22.300 levitas que había en las tres familias, podían servir un total de 8.580, que son un 38% de estos levitas. Así que el resto era menor de 30 años o mayor de 50. Aquí ahora entendemos por qué solamente hay un 38% que podían servir. En el verso 49 nos dice así: fueron contados conforme al mandamiento de Adonai, dado por medio de Moshe, cada uno según su ministerio o según su cargo. Y estos fueron los enumerados, tal como Adonai había ordenado a Moshe. Cada uno tenía un cargo, una responsabilidad, un trabajo que hacer. Una de las cosas más importantes para cualquier administración es que cada persona sepa exactamente qué cargo tiene. Si cada uno de los integrantes de la organización sabe qué papel desempeña, no habrá problemas ni tampoco conflictos internos, y el propósito de la organización podrá llevarse a cabo siempre con éxito. Esto es totalmente necesario para que no reine el caos y el desorden. Así que levantar la cabeza del levita quiere decir que se le está utilizando. El Eterno le está usando para su gloria, para cuidar, administrar y transportar la parte del santuario que el Todopoderoso había puesto como responsabilidad sobre ellos. Así que ahora entendemos qué quiere decir cuando se dice levantando su cabeza. Por esto, la parashá empieza diciendo que la cabeza de los levitas será levantada. El Eterno cuenta con ellos y así su cabeza es levantada. La segunda cosa es que cada uno tenga un cargo, una tarea, una misión para cumplir, como ya he dicho anteriormente. Cualquier persona que pierde la conciencia de alguna de estas dos cosas se siente totalmente inútil como persona y su vida no tiene sentido. Si nadie cuenta conmigo, la pregunta es, ¿por qué vivo? Si no tengo nada importante que hacer, ¿para qué vivo? Esto hace que una persona se sienta importante, es que sea tomada en cuenta y que tenga un cargo en la comunidad de los santos para la gloria de Adonai. Después del tiempo estipulado de esos 5 años, como poco, para ser formado con un liderazgo a un nivel espiritual alto. Este hecho es el
llamado de Abodá Adonai, un servicio para servir al Eterno. Podemos hacer como hicieron los levitas en el día del pecado con el becerro de oro, cuando todo el mundo estaba siguiendo la corriente de ese mundo. Ellos respondieron al llamado. Recordemos qué es lo que sucedió aquí. Esto fue cuando Moshe bajó del monte Sinaí con las 10 palabras en la mano y se encontró que su pueblo había construido, había hecho un becerro de oro y estaban fornicando, bebiendo, estaban totalmente desenfrenados, adorando a este Dios. Esto lo tenemos en el libro de Éxodo 32-26. Entonces, Moshe en ese momento encontró una solución para todo lo que estaba pasando. Moshe dijo con estas palabras: quien sea de Adonai, que se ponga a mi lado. Los levitas dijeron no al pecado y se presentaron con Moshe, el representante de Adonai. Por esta razón, ellos fueron recompensados con estos censos que les tomó en cuenta a cada uno de una manera muy especial. Además, estos levitas recibieron cargos importantes en la tienda de reunión. Esto nos enseña que todo aquel que entrega su vida a Adonai recibirá uno o varios cargos importantes en su vida. Tú naciste para servir al Eterno. Si no te presentas ante Él cuando todo el mundo va en dirección contraria, cuando tú ves que hay un llamado para ser cubierto, no podrás ser contado entre los sadikim, entre los justos. Tampoco podrás cumplir el propósito que el Eterno tiene para tu vida. Recuérdalo por favor, eres importante para Él y Él tiene un cargo muy personal para ti, el cual te está esperando. Así que búscalo y vívelo cuando lo encuentres. Así nunca caerás en el pecado. Simón Kefa nos habla en 2 de Pedro sobre esto, en el capítulo 1 y verso 10, con estas palabras. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. ¿Qué nos está diciendo aquí, Kefa? Que cuando nosotros estamos sirviendo, la mano del Todopoderoso nos está cubriendo de noche y de día, y las bendiciones nos mantendrán firmes delante de Él. Ahora nos vamos al capítulo 5, donde vamos a ver las leyes de impureza, las leyes de restitución y las leyes de celos. Capítulo 5, verso 1, que nos dice así: habló el Eterno a Moshe diciendo: ordena a los Bené Israel que despidan del campamento a todo leproso, a todo afectado de gonorrea y a cualquier contaminado por cuerpo muerto. Encontramos 3 tipos de impureza, 3, los cuales de mayor a menor. Primeramente, el leproso, que no estaba permitido estar en el campamento de Elohim, el cual tenía que vivir totalmente alejado y apartado. Cada impureza corresponde a los 3 campamentos: el campamento de la Shejiná, el campamento de los levitas y el campamento de los israelitas. El que tenía Sarat, como lo conocemos en el mundo occidental como lepra, tenía que estar viviendo fuera de los 3 campamentos. Esto nos apoyamos en Levítico 13:48. El que tenía una enfermedad en su aparato reproductor, en hebreo Saf, Levítico 15 también nos lo confirma, no podía estar en el campamento de los levitas o de la Shejiná, que es la gloria, pero sí en el campamento de los israelitas, porque había un nivel menor de santidad. El que había tocado un muerto no podía entrar en el tabernáculo,
pero sí podía estar en los otros 2 campamentos. Seguimos con el verso 7. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado, añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Aquí vamos a hablar de la restitución, la cual es una parte del arrepentimiento, de la teshuva. Si no hay restitución del daño hecho a las personas, no es un arrepentimiento verdadero y completo. Si no es posible restituir el daño, hay que hacer todo lo que esté al alcance de uno para que se haga una restitución completa, como poco con el 20% de aumento. Así vemos una referencia en el libro de Lucas, capítulo 19, del 8 al 9, con nuestro hermano Zaqueo. Así nos dice la Escritura. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo a Yeshua: He aquí, Adoní, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Entonces Yeshua dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él es también hijo de Abraham. Este es un sencillo ejemplo de cómo se debe restituir a un hermano con un corazón arrepentido. Pues de nada nos sirve dar o hacer este tipo de restitución cuando esto es solamente una formalidad. Nuestro corazón mañana volverá a cometer este pecado nuevamente si no lo hacemos de todo corazón. Pero el verdadero creyente busca una restitución plena. Primeramente, de dentro de nuestro espíritu hacia afuera, donde el Ruach Adonai ha trabajado en nuestro interior. Estas son las señales que, enderezando nuestra alma por decisión propia, tal y como le pasó a Zaqueo. Rashi aquí habla de un prosélito que ha muerto sin herederos y que fue engañado por uno que juró en vano de lo que le había tomado nada prestado. Un prosélito sin hijos es el único en Israel que no tiene parientes. Vemos el verso 12 del capítulo 5 que dice así: Habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando la mujer de algunos se desvíe y le sea infiel, y otro hombre tenga relaciones sexuales con ellas, y esto esté encubierto al conocimiento de su marido, porque cuando se amancilló no hubo testigo contra ella, ni fue sorprendida en el acto, y le sobrevenga espíritu de celos, de modo que recele de su mujer, habiéndose ella mancillado realmente, o le sobrevenga espíritu de celos y recele de su mujer, sin haberse ella mancillado. La palabra hebrea que se ha utilizado aquí como que desvía es tisté en el hebreo, que viene de la raíz satá, que significa descarriar o desviar. De allí se deriva la palabra sotá, la descarriada, que es el nombre de un tratado del Talmud que se trata sobre este caso. La sabiduría enseña de nuestro pueblo que el agua de amargura solo es aplicable cuando una mujer se haya reclutado en secreto con otro hombre, hayan estado en una habitación a solas durante un tiempo suficiente largo para efectuar una relación sexual con él. Si fueron descubiertos o si ella fue violada, no era necesario usar este método. La palabra hebrea que ha sido traducida como desvía, ya hemos dicho de lo que deriva. Nos vamos con el verso 14. El verso 14 nos enseña que el marido tiene que haber
celado a su mujer antes de reclutarse con otro hombre para que se pueda aplicar este procedimiento. La palabra celado es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes de que su esposa se recluya con un hombre diciéndole: no te recluyas con ese hombre. Seguimos leyendo el verso 15 del capítulo 5. Entonces aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y llevará a su ofrenda por ella 1/10 de efá de harina de cebada. Pero no derramará sobre ella el aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda vegetal de celos, ofrenda conmemorativa que renueva la memoria del pecado. El sacerdote hará pues que la mujer se mantenga en pie delante de Adonai, soltará el cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda vegetal de recordación, que es la ofrenda vegetal de celos, en tanto que en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas que traen maldición. Aquí está escrito que el sacerdote tenía que descubrir la cabeza de la mujer. Esto nos muestra que una mujer casada debe andar en lugares públicos con la cabeza cubierta. Y dentro de las comunidades es una vergüenza para una mujer casada descubrir su pelo en público, tal y como nos lo dice Rabbi Shaul en 1 Corintios 11, del 5 al 16. Lo leo para ti. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los malachim. Esto es algo que todos tenemos que entender. Y en el contexto que está escrito, eso es algo que cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, había en los templos paganos mujeres sacerdotisas que se cortaban el pelo y los hombres iban a hacer una ofrenda a estos templos y se prostituían con ellas. Bien, entonces la mujer casada, la mujer que está bajo sujeción, al llevar cubierta su cabeza, tiene una señal delante de los ángeles y diciendo que es una mujer casada. Había mujeres prostitutas que venían a Yeshua en aquel tiempo y eran recibidas en las comunidades. Estas mujeres, su señal y marca era que el pelo lo llevaban corto. Entonces, por eso les decían también que debían dejarse crecer el pelo largo y cubrirse su cabeza. Esto es algo que no quiero entrar mucho, pero aquí nos dice también: no os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Esto es algo que las mujeres deben entender. Pero no quiero centrarme en esto porque tenemos mucho que estudiar. Seguimos con el verso 21. El sacerdote conjugará a la mujer con el juramento de maldición, dirá el sacerdote a la mujer: el Eterno te entregue a su execración y a maldición en medio de tu pueblo, y haga el Eterno que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Penetren estas aguas portadoras de maldición en tus entrañas, haciendo hinchar tu vientre y decayendo tu muslo. Y la mujer dirá:
Amén, amén. Si nos damos cuenta, aquí hay 2 veces que se menciona el muslo que se desplome y que el vientre se hinche. Rashi nos da una explicación. La primera vez que empieza con el muslo se refiere a la mujer y la segunda vez que empieza con el vientre se refiere al hombre que cometió adulterio, fornicación con ella. También él sufrirá las mismas consecuencias de la maldición cuando la mujer beba el agua de amargura. El verso 23 nos dice así: entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las borrará en el agua de amargura. A pesar de la prohibición general de borrar el nombre del Eterno, en este caso él permite que su nombre sea borrado para causar paz entre los esposos, para que haya shalom. Tan importante es el matrimonio para el Eterno que él está dispuesto a permitir que incluso su nombre sea borrado para que haya orden en la familia. Esto lo leemos en el libro de Hebreos, capítulo 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Elohim. Seguimos con el verso 31 del capítulo 5, que dice así: además el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Este verso puede ser entendido de varias maneras. Primeramente, nos enseña que si el hombre no denuncia el pecado de su mujer, él llevará la culpa por causa de ella. Detrás de esto hay un concepto de colectividad que enseña que si un miembro del cuerpo peca, todo el cuerpo es responsable delante de Adonai. Como el hombre ha denunciado a su esposa, él queda libre de la responsabilidad del pecado de la mujer. En el caso de que no hubiera denunciado, él cargaría parte de la responsabilidad de este pecado. Por supuesto, no se entregará el agua amarga a una mujer que haya confesado su pecado. Solo se da a una mujer sospechosa que rehúsa a confesar su delito. La ley de la sotá es solo para la que no haya confesado su pecado o cuando el marido tiene sospechas infundadas de su mujer. La segunda interpretación del texto es que el hombre no debe sentirse culpable por haber causado la muerte de su esposa si es encontrada adúltera al llevarla al sacerdote. La tercera manera de entender ese texto es que el marido pudiera seguir viviendo con su esposa después de que el sacerdote le haya dado el agua. Antes del examen, le estaba prohibido al marido tener relaciones con ellas. Después, todo volvería a la normalidad. Vamos a llegar al capítulo 6 y ahora vamos a empezar a estudiar el voto del nazareo. El voto nazareo. Vamos a ver qué es esto. El verso 2 nos dice así: habla a los Bene Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte pronunciando un voto de nazareo, nazir en hebreo, para dedicarse a Adonai. Hay un contraste en el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5 se habla de una persona que no puede controlar sus deseos y en el 6 se habla de una persona que sí lo hace. La mujer adúltera no controla sus emociones y el nazir, hombre o mujer, hace un voto especial para controlar estas emociones pecaminosas y lleva a abstenerse de ciertos privilegios en la vida para así mostrar su devoción y entrega a Elohim.
El nazareato es algo que el Eterno produce en ciertas personas, en hombres o mujeres. Tenemos el ejemplo aquí, Amós, en el capítulo 2, verso 11, nos habla sobre esto. Así dice, y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?, declara Adonai. El profeta dice que el Eterno levanta nazareos. En algunos de los jóvenes puso el deseo de dedicarse de una manera muy especial a él, y a otros designó como nazareos desde antes de nacer. Este fue el caso de Sansón, como está escrito en Jueces 13:5, pues he aquí concebirás y darás a luz, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Elohim. Desde el seno materno él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Es probable que también el profeta Samuel, haya sido un nazareo durante toda su vida, como está escrito en 1 Samuel 1:11. Aquí nos dice la escritura, e hizo voto y dijo, oh Adonai de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Adonai por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Bien, en el verso 2, el voto de Nazareo para dedicarse a Adonai, la palabra hebrea que se ha traducido como nazareo es nasir, que significa alejado, apartado. Y viene de la raíz nasar, que significa abstenerse o separar, consagrar. Este verbo, nasar, que aparece en este mismo versículo, fue traducido como dedicarse. Rashi nos da una explicación sobre esto, el cual entiende que de la última parte de esta manera quiere decirse a fin de abstenerse del vino para el Eterno. Leemos el verso 3 y 4 del capítulo 6, donde Rashi se apoya. Y dice, se abstendrá de vino y vino añejo, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas, ni tampoco secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. El Nasir tiene una señal sobre su cabeza, una señal de ser consagrado, apartado para Adonai. Esto nos enseña que hay una relación entre el Cohen Gadol y el Nasir, y la señal de su consagración está sobre su cabeza. El Nasir tiene la misma santidad que el Cohen Gadol, que el sumo sacerdote. Así que cualquier persona, hombre o mujer dentro de Israel, tiene la opción de dedicarse a Adonai y llegar al mismo nivel de santidad que el sumo sacerdote. Sin embargo, cuando no hay templo, este voto no puede ser hecho. El voto del nazareato no es posible hasta que el templo sea nuevamente levantado. Seguimos con el 6:14. Y presentará su ofrenda delante de Adonai un cordero de un año sin defecto como ofrenda de ascensión y una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. La pregunta es, ¿por qué hay que presentar un sacrificio de pecado después de terminar el nazareato? Según la interpretación presentada, su pecado consiste en no disfrutar de una parte de la creación que Adonai ha hecho al hombre para su bien. Esto nos lo explica Rashi.
Por esto se tiene que presentar esa ofrenda delante de Adonai. Ahora entramos ya en el verso 22, que vamos con Birkat Kohanim, con la bendición sacerdotal. Y lo leemos desde el 22 hasta el verso 26. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo así: bendeciréis a los Bene Israel, diles, Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los Bene Israel y yo los bendeciré. La Torá encomienda a todo sacerdote bendecir a los hijos de Israel. El Shulchan Aruch nos enseña que aunque hoy en día el templo no existe, permanece este mandamiento positivo que se ha de hacer y se realiza por medio del Birkat Kohanim, el cual acabamos de leer, pronunciando durante ciertas oraciones en la sinagoga. Incluso un Cohen, pecador, vamos a tomar nota de esto, puede decir el Birkat Kohanim, puesto que la bendición proviene del Altísimo. Los Kohanim son solamente intermediarios que transmiten esa bendición. Sin embargo, un Cohen es excluido de la bendición sacerdotal del Birkat Kohanim y pierde sus derechos de Cohen si se casa, se une con una mujer divorciada o toda mujer prohibida, según hemos estudiado. Antes de dar la bendición, los sacerdotes se lavan las manos en la sinagoga. Los sacerdotes recitan la bendición en un lugar llamado Duján, que está delante del armario del Sefer Torah, donde se guardan los rollos de las escrituras. Mientras se dirigen al Duján, dicen la siguiente frase: me preparo a efectuar el precepto de la Torá de bendecir a Israel. Y también la siguiente oración que figura en los libros de oraciones dicen así: sea esta bendición que nos ordenaste pronunciar en favor de los Bene Israel, una bendición completa sin obstáculo o falta alguna. Al cabo de cada versículo, la asamblea responde amén. El Hazán, el cantor, no debe responder. Al fin de la bendición, cuando el Hazán comienza a decir Sim Shalom, los Kohanim dan de nuevo la vuelta hacia el Ejal HaKodesh y permanecen en esta posición hasta el fin de la verajá, que es esta: Hamebarek et amo Israel ba Shalom. Amén. En el momento en que bendicen al pueblo, los Kohanim deben fijar su mirada hacia abajo, como durante la recitación de la oración de la Amida. Y toda la congregación debe seguir con atención la bendición frente a los Kohanim. Los que hablan durante esta bendición o que no ponen su atención son excluidos de la bendición y cometen pecado. Durante Birkat Kohanim, la Kahal, la congregación, la comunidad que recibe la bendición debe encontrarse frente al Cohen, o de lado, como mucho, pero nunca detrás de él, a fin de ser incluido en esta bendición sacerdotal. Un Cohen no es estimado por el Kahal o el que está en desacuerdo con él. Nunca debe decir Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, pues no bendeciría al pueblo con cariño y sería un signo peligroso para él mismo. Si no hay un Cohen presente, el Hazán dice la siguiente oración: Barejnu ba bereja, seguida sin interrupción de los 3 versículos en Birkat Kohanim, y al final de cada uno la comunidad responde Ken Yehi Rashon, que quiere decir sí, que así sea de su agrado.
En el Salmo 67 nos dice así: para el director del coro con instrumentos de cuerda, salmo cántico. Adonai tenga piedad de vosotros y nos bendiga y haga resplandecer sus rostros sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracia los pueblos, oh Adonai, todos los pueblos te den gracia. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad, y guiarás a las naciones en la tierra. Selah. Te den gracia los pueblos, oh Adonai, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios nuestro, Elohim nuestro, nos bendice. Elohim nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Este salmo está basado en la bendición de los Kohanim, el cual acabamos de leer, y nos enseña cómo todos los pueblos son bendecidos por la bendición que llega por medio de los Bené Israel, de estos Kohanim. Como he dicho antes, el Cohen es el mediador entre el Dios y los hombres. Así que la bendición que llega a los Bené Israel tiene como propósito llevar la salvación a todas las naciones. Esta verajá, esta bendición, es muy poderosa. Hay una fuerte conexión entre la bendición y la protección. Y la pregunta es: ¿para qué sirve una bendición si no puedes guardar o si pierdes la capacidad de aprovecharla? La bendición y la protección son necesidades básicas de la creación. Necesitamos una bendición y protección para poder existir. La necesitamos para desarrollarnos. Si el rostro de Adonai resplandece sobre alguien, hay salvación segura. La palabra salvación tiene un sentido muy amplio dentro de la Escritura. Por ejemplo, liberación, ayuda en problemas, apoyo en momentos difíciles, liberación de apuros, protección contra peligros, sanidad de enfermedades, etc., etc. El Eterno es todopoderoso. También el Salmo 84, verso 11, habla sobre esta bendición. Porque sol, bendición y escudo, protección, es Adonai Elohim. Gracia y gloria de Adonai, nada bueno niega a los que andan en su integridad. Dos principios básicos para el éxito son bendición y protección que hemos leído en este salmo. Un tercer principio básico es la dirección. Si recibes bendición y protección y luego te desvías, ¿para qué te sirve? También necesitas dirección continua, consejo para saber cómo hacer las cosas. Así que necesitas los mandamientos de Elohim para cumplir, para no desviarte del camino de la emuná en Yeshua. Estos son puntos magistrales de todo creyente: dirección, consejo de Elohim y también de los ancianos de tu comunidad, para que no seas arrastrados por el sistema del mundo, el cual es llamado Egipto. Si no sigues la instrucción divina de la Torá, ¿qué otra instrucción seguirás? ¿Las mentiras del mundo tal vez? Porque no hay otras. Aquí solo hay dos bandos: o Elohim o el bando de Satanás. Yeshua lo reprenda. Vamos ahora ya en el capítulo 7 con las consagraciones y ofrendas. Y dice así el verso 1: Aconteció en el día que Moshe terminó de hacer levantar el Mishkan,
después de ungirlo y santificarlo con todos sus utensilios, y de ungir, de consagrar el altar con todos sus utensilios. Esto es presentado con motivo de los servicios de los hijos de Leví, porque las carretas ofrecidas por los jefes fueron entregadas a los hijos de Leví, para ayudarles en el trabajo de transporte. Sin embargo, los hijos de Kehat no tuvieron ayuda con las carretas para llevar las cosas del Mishkan, porque tenían que llevar las cosas sagradas ¿sobre qué? Sobre sus hombros. Eso lo hemos leído anteriormente. El verso 5 nos dice así: acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los levitas, a cada uno conforme su ministerio. No era seguro que estas ofrendas pudieran ser aceptadas, por eso el Eterno tiene que dar una palabra específica que muestra que sí son ofrendas aceptas para Él. La pregunta es, ¿se puede recibir el diezmo del trabajo de una prostituta? ¿O de un trabajo en negro sin habiendo evadido impuestos? ¿Se pueden aceptar ofrendas de una persona que tiene un negocio sucio? Llámalo el que quieras. También se puede aceptar ofrendas de personas que engañan al Estado no pagando los tributos o impuestos de las leyes de su país requeridas. La pregunta es si todo esto el Eterno lo puede recibir. Pues obviamente el Eterno no acepta todo este tipo de ofrendas. Debemos hacer lo mismo en nuestras comunidades y congregaciones. Debemos tener mucho cuidado con esto, pues estaríamos recibiendo dinero de ingresos, de dinero sucio, de drogas, de prostitución, de robo, de evasión de impuestos, etc., etc., etc. Así que, como líderes, debemos estar muy atentos sobre este tema. Elohim no acepta todo, y podríamos estar profanando el santuario y su santo nombre con este hecho. En el libro de Devarim 23:18 nos habla sobre esto. Escuchemos lo que dice el Eterno en la Escritura. Devarim 23:18 dice así: no traerás la paga de una ramera, ni el sueldo de un perro a la casa de Hashem tu Dios, para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para Adonai tu Elohim. Seguimos con el verso 9. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque tenían a su cargo el servicio del santuario, que había de transportar a hombros. Los jerarcas presentaron también sus ofrendas durante la dedicación del altar, el día en que éste fue ungido, acercando ellos mismos sus víctimas ante el altar. Indudablemente, los líderes siempre tienen que dar más que los demás. Un jefe tiene que sacrificar más que el pueblo. Por eso eres líder. Las piedras preciosas del pectoral del juicio venían de los líderes. Para ser un líder hay que estar dispuesto a sufrir más, a santificarse más, a orar más, velar, a dar más dinero, a entregar más de lo que uno tiene, incluso su propia vida, por el rebaño. Y tenemos que privarnos de beneficios que los demás podrán disfrutar. Esta es la entrega verdadera, la entrega total, tal y como hizo nuestro Adón Yeshua. Se dio para rescatarnos sacándonos de la podredumbre. Él, siendo rey, se hizo esclavo por amor, humillándose hasta el extremo, humillación y muerte de cruz. Eso lo tenemos que entender. El siervo verdadero se pone por debajo y levanta y cuida al rebaño.
Seguimos con el 7:48, que nos dice así. El séptimo día se presentó Elishama, hijo de Amiud, jefe de los hijos de Efraín. El jefe de la tribu de Yehudá dio su ofrenda en el primer día, lo vemos en el verso 12, y el jefe de la tribu de Efraín en el séptimo día. Si comparamos los días con los meses, podemos sacar la conclusión de que Yehudá tendría una atención especial en el primer mes y Efraín en el séptimo mes. Mashiach visitó al pueblo judío de una manera muy especial en Pesaj. Antes, él llegará a ser el sacrificio de primer mes. En relación con la segunda venida del Mesías, cuando regrese, Efraín, que es la cabeza de las 10 tribus perdidas, volverá a casa y recibirá una atención muy especial. El verso 49 también nos dice así: y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 60 ciclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite con ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como ofrenda de ascensión. Y en el verso 52, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. La fuente y el tazón de plata representan nuestro dinero, que hemos leído anteriormente en el verso 49. La harina y el aceite representan nuestro trabajo. El recipiente de oro representa nuestros bienes materiales que más valoramos. El incienso representa nuestro conocimiento, nuestras oraciones y alabanzas a Elohim. El novillo representa nuestro cuerpo, el carnero representa nuestra alma y el cordero representa nuestro espíritu, según yo entiendo la escritura. El macho cabrío representa nuestro Yeser Hará, la naturaleza maligna del ser humano. Todo esto se lo entregamos a Adonai todos los días como un sacrificio agradable delante de su trono. Verso 89. Y al entrar Moshe en la tienda de reunión para hablar con él, oyó la voz de que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y le habló. Moshe tenía entrada libre al lugar santísimo. Esto nadie más lo podía hacer. Ese es el lugar de encuentro, en lo más íntimo de nuestro ser. En tu dedicación diaria deberás entrar en el Santísimo Celestial por medio de Yeshua, el cual ha abierto ese camino para todos aquellos santificados podamos entrar en nuestra alabanza y en nuestra adoración de agradecimiento al Todopoderoso. Y ahora vamos a ver dónde está Yeshua en esta parashá. En el capítulo 4, el 27, 28 y 33, el sumo sacerdote y sus hijos son los que dan las órdenes en el tabernáculo. El Mesías es el que manda en la casa de Adonai. Capítulo 4, el 30, 35, 39, 43 y 47. Los levitas entraron en el ministerio a los 30 años. Yeshua empezó su ministerio público a los 30. Aquí tenemos otro paralelismo. En el capítulo 5, 21, 22 y 27, donde dice tu muslo caerá, el muslo de Yeshua HaMashiach fue dañado antes de su muerte para quitar esta maldición de la que se arrepentía de este pecado de adulterio. En el arrepentimiento hay siempre bendición. En el capítulo 5, verso 24,
Después que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición, para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura, el Mesías bebió la copa de la maldición que el Padre le dio. Para eso fue designado, para liberarnos de la maldición del pecado. Juan 18:11. En el capítulo 6, verso 10, al octavo día, así dice la Escritura, esto nos indica cuando Mashiach fue resucitado, el día después del séptimo día de la semana. 7 más 1 nos dan 8. Capítulo 7, verso 10, 84 y 88, que dice así: el altar primero fue ungido y luego se sacrificó sobre él. Yeshua fue ungido, ¿para qué? Para ser sacrificado. Ese era su papel de Cordero de Elohim. Y capítulo 7, 12, y con esto vamos a terminar. Yehudá, la tribu de Mashiach, fue el primero en presentar su ofrenda. El sacrificio del Mesías fue el primero, luego de todos los demás. Yeshua es la primicia de todo, de Elohim, de Miriam, de los santos, de los resucitados. Bendito sea su glorioso nombre. Y bueno, amados hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado este estudio, que haya sido de su agrado. Si te ha gustado, por favor, dale al like, dale a me gusta. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres bienvenido. Y nada, si tienes alguna pregunta, tienes alguna cuestión que realizar, por favor, contacta con nosotros, déjanos un mail y sencillamente te responderemos lo antes posible. Ahora vamos a entrar en el tiempo ya de oración para dar gracias al Todopoderoso. Si te quieres unir conmigo, eres bienvenido. Bendito eres tú, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Glorioso es tu nombre por siempre. Gracias te damos por tu bendita Torá, Señor, por el sacrificio de Mashiach. Ahora que estamos viviendo los tiempos de Shavuot, Señor, donde el Mashiach, Señor, entregó su espíritu, Señor, donde el espíritu cayó, Señor, sobre tu pueblo Israel, Señor, sobre los 120 que estaban en el aposento alto, donde tú te manifestaste con poder y con gloria, Señor, y en aquel día, Señor, tú ungiste a tus siervos, Señor, a los apóstoles, que aquellos estaban muertos de miedo, pero después de la recepción del Espíritu del Santo que mora dentro de nosotros, cambiaron sus vidas. Muchos se arrepintieron, más de 3.000 en aquel día, Señor, y la promesa ha sido derramada según tu perfecta voluntad, Santo Dios. Te damos gracias por este estudio, Señor, que tú te manifiestes con poder para todos aquellos, Señor, que lo oigan, Señor, que lleguen a miles y a miles de millones de personas, Señor, para que tu nombre sea glorificado por toda la tierra, porque nosotros solamente somos siervos inútiles, que vivimos durante un tiempo en la tierra para servirte, Señor, y para glorificar tu nombre, Señor. Pero sabemos que tú eres real, que tú eres la vida, el camino y la salvación, y que fuera de ti todo es mentira, es efímero, Señor. Te bendecimos, Señor, bendecimos a tu pueblo Israel, Señor, danos la victoria, Señor, danos la victoria frente a este enemigo, Señor, y que no nos confiemos en el hombre, porque maldito el hombre que se confía en el hombre, Señor, pero tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra salvación, en ti ponemos nuestra emuná, nuestra fe verdadera. Señor, así dice la Escritura, clama a mí en el día de tu aflicción, y yo te responderé. Así que te bendecimos en este día, a Kadosh Baruj Hu, que llegues esta palabra a miles y miles de personas, Señor, a millones de personas, para que tu nombre sea glorificado y para que muchos reciban la verdad del Mashiach. Bendiga Jerusalén,
Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya paz dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré yo, Shalom sea delante de ti, Jerusalén. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Abba Kadosh. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Que tengan un precioso día de Shabbat, que disfruten con sus amigos, con sus hermanos, con sus seres queridos, sus familiares, allá de donde estén, en sus comunidades en el Mesías, y que sigan creciendo y sean fortalecidos por el poder del Ruach Adonai. Un fuerte abrazo desde España, su hermano, por amor de Sion no callaré. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom.